un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, y vamos a hablar del Desafío Futuro, que es una iniciativa de Copec y Avoni que identifica, potencia y acelera el talento de estudiantes de educación superior en Chile. Para entender de qué se trata esto, estamos con Sara Edwards, Project Leader del Desafío Futuro Copec Avoni, que ya está con nosotros acá en el estudio. Sara, bienvenida. Hola Emilia, muchas gracias. Gracias por tenernos acá. Gracias a ti por estar acá. Partamos por el por qué, ¿no? El por qué apoyar esta creatividad, esta innovación desde esta etapa, desde la educación superior. Sí, bueno, antes de eso te quiero hacer un pequeño alcance que tú dijiste, atención universitarios. Desafío Copec Avoni, Desafío Futuro Copec Avoni no es solamente para universitarios, sino que para todo estudiante de educación superior. O sea, también pueden ser estudiantes de CFT, de IP, de todo el país. ¿Y por qué parte? Esto comienza de un diagnóstico súper honesto, a partir de un estudio que se hizo donde se encuestaron a más de 8.000 personas, que se llama el Índice Nacional de Actitud Innovadora y Emprendedora, que lo que hace es medir cuán dispuestos estamos los y las chilenas a innovar y a emprender. Y en este estudio se reveló, hubieron insights muy interesantes y uno tiene que ver con que en Chile no es que falten ideas, sino que sobra el miedo, como un poco el miedo al que dirán, el miedo al fracaso, el miedo a que me copien la idea, es algo que también aparece mucho. Entonces como que hay miedo a colaborar por miedo al plagio, digamos. Y por otro lado, existe también estas ganas, pero falta de ecosistemas, de redes que te permitan hacerlo realidad. Por lo tanto, Desafío Futuro Copec Avoni nace justamente para unir ese puente entre la idea, las ganas y efectivamente llevarlo esto a hacerlo realidad. ¿Y por qué desde antes? Porque sabemos que en innovación entre antes es mejor y justamente es la etapa donde uno está estudiando en que puede equivocarse. No hay problema con equivocarse, uno puede partir de nuevo y ese aprendizaje, ese error es un aprendizaje. Por lo tanto, es el momento perfecto para entusiasmarse, para innovar. Y si en el camino uno comete errores, bueno, eso va a ser finalmente una ganancia porque es aprendizaje para el futuro. Oye, qué importante eso de que no es que falten ideas, sino que sobra el miedo. Me encantó además la frase porque sí, es muy cierta y la vemos constantemente en este programa, con las historias que vienen a contarnos acá y con el proceso, ¿no? Con el proceso de innovar que tiene mucho de eso. ¿De qué manera esta iniciativa, el Desafío Futuro, va a acompañar, primero, a identificar, ¿no?, qué es lo que propone y luego potenciar y acelerar este talento? Mira, la unión entre Copec y Avoni es muy potente. Copec como una empresa líder en innovación hace 90 años y Copec, y Avoni nosotros entregamos el Premio Nacional de Ciencia hace 20 años. Por lo tanto, se unen dos entidades muy potentes en términos de innovación y que contamos con una red muy relevante de mentores, de personas vinculadas a la innovación que efectivamente van a entregar este acompañamiento durante todas las etapas que dure este programa. Por lo tanto, yo quiero llamar a los jóvenes a postular y no solamente si tienen una idea cerrada, una idea lista, porque justamente este programa se trata de eso, de poder entrar con una idea buena, con ese espíritu de emprender y nosotros, con toda esta red de personas muy destacadas que van a poder ayudarlos, tomarlos de las manos y efectivamente acompañarlos en este camino, podemos hacer que esa idea, que al principio quizás está incompleta, pase a ser un proyecto potente, un proyecto con futuro. Ese proceso, ese camino, ¿de qué manera se acompaña? Tú lo decías, hay mentorías, hay un acompañamiento, pero probablemente hay quienes solo tienen la idea, hay otros que ya han avanzado un poco más y se han juntado con otros pares que a lo mejor van por el mismo camino. Okay, ¿en qué punto se acompaña? ¿Cómo se acompaña? ¿Durante cuánto tiempo a propósito de este desafío? Mira, ahora estamos con las postulaciones abiertas, así que aprovecho de invitar a todos los jóvenes de educación superior a postular en www.desafiofuturo.cl. Y la convocatoria cierra ahora a fines de mayo, el último día de mayo. Luego empieza un periodo de preselección donde se eligen a los 15 finalistas, los cuales entran en este proceso de mentoría y acompañamiento, con herramientas, además se hace un match perfecto entre, en el fondo, la naturaleza del proyecto
y el mentor que va a estar a cargo de la idea. Por lo tanto, si uno tiene un proyecto, por ejemplo, de electromovilidad o un proyecto de qué sé yo, que tenga que ver con niñeces, se le va a asignar un mentor que sea experto en el tema. Por lo tanto, ese mentor va a ser muy relevante. También hay talleres grupales, hay todo tipo de herramientas que nosotros, con los 20 años de trayectoria y esta red tan potente que tenemos de innovadores a lo largo de Chile, y esto es importante también, esto no solamente ocurre en Santiago, es por todo Chile. O sea, si tú eres estudiante de Antofagasta, vamos a encontrar a un mentor y a alguien que te va a poder acompañar desde tu ciudad. No es excluyente solamente para los habitantes de Santiago. Sara, ¿qué tipo de innovaciones llegan a este concurso? Porque cuando uno piensa en innovación, probablemente muchas personas piensan solo en cosas tecnológicas, ¿no? Pero me imagino que hay muchísimo más, que también hay miradas territoriales a propósito de los proyectos. ¿Qué tipo de innovaciones llegan? Mira, justamente es importante que nosotros salgamos de ese sinónimo entre innovación y tecnología, o innovación e ingeniería. A veces solamente llegan ingenieros, que me parecen maravillosos los proyectos de los ingenieros, pero no, o sea, aquí innovar es para todos, ya sea un estudiante de comunicaciones, un estudiante de biología, un estudiante incluso de artes, un estudiante de química. De hecho, las ganadoras del año pasado son 2 chicas, mujeres de ingeniería química de la Universidad de la Frontera de Temuco, que ellas trabajaron con el residuo de la borra del café y lo transformaron en un biomaterial que en el fondo luego se convierte en un vaso, en el mismo vaso donde vas a tomar el café. Entonces, economía circular completa. Para este año tenemos 3 grandes desafíos que son lo suficientemente amplios como para que realmente todos encuentren la forma de postular. El primero es cambio climático y transición energética. El segundo es trabajo y empleabilidad en la era digital. Este es súper relevante porque efectivamente las formas de movernos, las formas de consumir, las formas de trabajar han cambiado muchísimo. Entonces tenemos que encontrar nuevas formas para estos nuevos desafíos actuales de la era digital y en la era de la inteligencia artificial. Y el tercer desafío es bienestar y calidad de vida. Por lo tanto, te das cuenta que son suficientemente amplios para poder albergar cualquier tipo de proyecto, y ahí los invito también a descargar las bases, donde está súper claro, hay preguntas movilizadoras que también te van a ayudar como a hacer una idea de hacia dónde podrías enfocar tu desafío. Y también están las rúbricas, súper claras. Y las rúbricas te sirven mucho para entender de qué forma serás evaluado. Y si uno en el fondo lee bien las rúbricas y las entiende, es bastante sencilla la postulación, la verdad. No es una postulación, no es rocket science, digamos. Oye, Sara, ¿van cambiando estos desafíos año a año? ¿Se van incorporando, digamos, nuevas? Porque aquí estamos hablando de cambio climático, que ya uno entiende que no puede no estar, ¿no? Claro. Pero está bienestar y calidad de vida y trabajo y empleabilidad en la era digital, que son 2 temas bien potentes, y sobre todo pienso en el de bienestar y calidad de vida muy conectado con las juventudes y con las preocupaciones también de las juventudes. ¿Estos van cambiando año a año? Mira, este desafío futuro Copec Aboni nace por primera vez el año pasado en el marco de los 90 años de Copec. Perfecto. Así que por lo tanto tenemos solamente una versión. Este año Copec decidió aliarse con Aboni para poder en el fondo profesionalizar este programa y darle continuidad. Por lo tanto, este es el primer año que Copec y Aboni como tal en el fondo lanzan el desafío futuro. El año pasado los 3 desafíos estaban muy enfocados a las necesidades de Copec. Por lo tanto, tenían que ver con conveniencia, con electromovilidad, con energías limpias, porque era un desafío solamente para Copec. Este año, al unirnos con Aboni, lo que estamos haciendo es ampliarlos para llegar a más jóvenes y para recibir postulaciones de diferentes áreas del conocimiento. Año a año sí vamos a ir variando los desafíos que vamos planteando, y siempre van a tener que ver es un poco la unión entre las necesidades reales del país, y por otro lado los temas que creemos que pueden ser interesantes y amplios para los estudiantes. Por ejemplo, este año pensamos mucho incorporar el tema de la economía plateada, que es un súper tema, pero finalmente decidimos no incorporarlo porque así como tema en sí, porque podría entrar dentro de bienestar y calidad de vida. Totalmente. Pero en el fondo no plantearlo como título de la canción,
porque si bien es un desafío urgente para el país, creíamos que quizás no era lo suficientemente como atractivo para los jóvenes. Entonces es un poco una unión entre lo que necesitamos y lo que puede ser estimulante y motivante para los jóvenes. Cuando uno ve el detalle del desafío de bienestar y calidad de vida, ahí está la creación de comunidades vivas y conectadas, la conectividad humana y el descubrimiento del territorio, la movilidad limpia y regenerativa y el abastecimiento inteligente y sin esfuerzo. Hay puntos que son bien interesantes y de ahí que, claro, uno pueda conectar con esta idea de que, a ver, este no es un desafío solamente para ingenieros, sino que acá hay una diversidad de disciplinas que pueden entrar y que pueden innovar en relación a esto. ¿Por qué se pensó en este en particular? Porque este desafío yo te diría que es el más amplio de todos y lo que busca es finalmente convocar a muchos jóvenes. Y aquí, por ejemplo, el área de la salud. Y no solamente estamos hablando de los médicos, sino que también salud mental. ¿Cuántas iniciativas pueden, y no desde el área de la salud, sino que un profesional desde otra área podría plantear espacios para la salud mental o la economía plateada, como estábamos hablando recién, soluciones para la tercera edad, soluciones para la inclusión, soluciones para crear comunidades más cohesionadas, soluciones. En el fondo, ahí lo que estamos haciendo es ampliar la mirada y intentar convocar a jóvenes de otras carreras o incluso hacer, ojalá, que me encantaría que llegaran muchos proyectos, y esto no es parte de la rúbrica, o sea, no se les va a medir por esto, solamente esto es un deseo personal. Que lleguen jóvenes que hagan equipos interdisciplinarios, que llegue un chico de ingeniería con un chico de psicología. Totalmente. Y una niña de sociología y otra de kine. O sea, ojalá pudiéramos como unir miradas, porque creo que ahí efectivamente surge la riqueza. Totalmente. Sara, ya nos contabas de algunas de las ganadoras del año pasado, Café a la Carta, sí. Y está también SmartFlow y Migratio. ¿Puedes contar un poquitito sobre esas para que quienes están escuchando también a lo mejor se puedan inspirar en estos ganadores? Perfecto, mira, SmartFlow lo que hicieron fue calcular los tiempos de espera, como les digo, la primera versión fue muy de Copec, claro. Por lo tanto todos los desafíos estaban enfocados en problemáticas de Copec. Este año no es así que por favor no se asusten. Quienes quieran presentar un proyecto para Copec, bienvenido, pero quienes quieran presentar un proyecto que no tenga nada que ver con Copec, también tremendamente bienvenidos. Entonces, unos estaban planteando poder calcular a través de inteligencia artificial los tiempos de espera en las estaciones de servicio. Porque uno, por ejemplo, quiere pasar a lavar tu auto, o quieres tomarte un café, o quieres echar benzina, y no sabes si te vas a demorar, no sé, pues de repente esas vueltas de fin de semana largo, no sabes si te va a demorar 5 minutos o 1 hora y media. Totalmente. Entonces, ellos lo que hacen a través de inteligencia artificial, poder calcular el tiempo de espera para que cualquier cliente pueda decidir informadamente. ¿Quiero parar o no quiero parar? ¿O me voy a esperar o voy a llegar con el vuelito? Porque la verdad es que no estoy dispuesta a parar 1 hora. Entonces ese era uno de los proyectos. Y el otro tenía que ver con turismo, eran unas chicas de turismo. Entonces la verdad es que fueron súper distintos, sí. Los 3 equipos, fueron súper distintos los 3 proyectos, y esperamos que este año tener aún más variedad. Y lo interesante es que las chicas que ganaron Café a la Carta acaban de llegar, hace un par de días llegaron de San Francisco, de Silicon Valley, porque el premio mayor para quienes ganen es efectivamente un viaje de innovación al extranjero, y ese viaje se planea en función de la naturaleza del proyecto. En este caso, estas chicas querían conocer gente del mundo de la innovación en San Francisco, en Estados Unidos. Se juntaron con mucha gente que desarrollaba biomateriales, que allá están muy desarrollados. Tuvieron encuentros con muchas universidades relevantes. Por lo tanto, es una experiencia única que les da no solamente como la potencia de la experiencia, sino que también muchas redes. Y eso les permite proyectar su emprendimiento y su negocio para el futuro. Sara, por último, los plazos, las coordenadas para quienes se interesen en participar en este desafío futuro Copec a Boni. Ya, como les conté, este programa está abierto para todos los estudiantes, los y las estudiantes de todo Chile de educación superior, ya sea universidad, CFT o IP.
pueden concursar grupos entre 2 a 5 personas, por lo tanto no pueden postular personas solas. Siempre tiene que ser en equipo, creemos profundamente en la colaboración. Y ahí yo les doy un consejo de que armen bien sus equipos. Lo mismo que dije antes, quizás integrar compañeros de otras disciplinas puede ser súper beneficioso. A veces quizás, no sé, si tú tienes un proyecto que tenga que ver con biomateriales, quizás tu compañero de periodismo no te va a poder ayudar quizás a la formulación de laboratorio, pero sí te va a poder ayudar a armar tu pitch, a organizar tus ideas, armar las comunicaciones, qué sé yo. Entonces, por lo tanto, sí es muy beneficioso. Se pueden mezclar todas estas carreras siempre y cuando sean de la misma institución. Por lo tanto, yo soy de la Universidad X, puedo mezclarme con cualquier curso, con cualquier carrera, pero siempre bajo el mismo sombrero de ser la misma casa de estudios. Perfecto. Las postulaciones ya están abiertas y cierran el 30 de mayo. Los invito a meterse a la página web, a ingresar, porque van a ver que es una postulación sencilla, que además no es que tú te metas y tengas que terminarla inmediatamente. Vas guardando, puedes retroceder, puedes corregir. Por lo tanto, ingresas ahora y tienes hasta el 30 de mayo para ir puliendo tu idea, para ir mejorándola hasta que apretas Send el último día. Y por último, lo que les quería contar es que no les conté todo bueno, los primeros seleccionados pasan a esta etapa formativa y luego el segundo corte, luego del Pitch Day, que es el día donde donde frente a jurados tú presentas tu proyecto, se escogen los 3 finalistas y esos 3 finalistas acceden a un financiamiento de $15,000 para pilotear y hacer pruebas de concepto de sus proyectos. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un programa como en papel, sino que es una posibilidad real, un puente real para hacer tus ideas realidad. O sea, puedes terminar con tu proyecto, sacarlo del computador y efectivamente transformarlo en un piloto real con posibilidades mucho más avanzadas que en el fondo que solamente desde la idea. Ahí está entonces la conversación con Sara Edwards, Project Leader del Desafío Futuro Copec Aboni. Toda la información está, como decíamos antes, en desafiofuturo.org. Sara, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, muchas gracias a ti. Y lo último que quería decir es una frase que me encanta, que es que debemos aprender a innovar cuando podemos equivocarnos y tomar riesgos cuando el fracaso nos permite aprender. La educación superior es el lugar perfecto para tomar esos riesgos. Así, muchas gracias. Gracias, Sara. Chao, que te vaya muy bien. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. La que te voy a contar es una historia totalmente necesaria. Durante siglos, cortarse las uñas no tenía nada de preciso. Se usaban, imagínate esto, por favor, ponte en este caso. Se usaban cuchillos, tijeras, simplemente se limaban con resultados poco cómodos, imagínate lo irregular, muy cercanos a la tortura. Era una tarea básica, pero sin una herramienta realmente pensada para eso. El corta uñas, como lo conocemos hoy, aparece recién en el siglo XIX, cuando comienzan a patentarse dispositivos diseñados específicamente para cortar la uña con control. Uno de los primeros registros es el de Valentin Fogerty, quien en 1875 presentó un diseño más cercano a la lógica actual, una herramienta pequeña, portátil y con un mecanismo que permitía aplicar precisión o presión más bien de forma precisa. Y la clave está en ese mecanismo, en un sistema de palanca que no exige fuerza en la mano, que corta sin contorsión en la mano o en el pie y que recibe la acción. La presión se transfiere a un punto de la herramienta y desde ahí se multiplica. Es una pequeña obra de ingeniería que pone 6 principios básicos de la física y las 3 leyes de Newton al servicio de las uñas, así tal cual. Todo a un costo promedio básico de 2.500 pesos, si estamos hablando del desde, ¿no? Y así ese gesto cotidiano pasó de ser algo improvisado a un acto rápido, preciso, controlado y casi automático. Un buen ejemplo de cómo incluso las tareas más pequeñas pueden cambiar completamente cuando alguien decide diseñarlas mejor. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. Ya, y vamos a seguir con otra buena idea y con una buena historia, porque Isabel Valdés y María Angélica Armas son ambas madres de niños con intolerancias alimentarias. Y a partir de ahí crearon Oliver Kids, que es una marca de suplementos vitamínicos en formato de gomitas que hoy además se comercializa en más de 150 tiendas físicas a lo largo del país. O sea, realmente llegaron muy, muy lejos con esta idea y están hoy día acompañándonos en el estudio. Isabel, María Angélica, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Emilia. Oye, ya partamos por el inicio de esta historia. Es súper complejo tener niños, niñas con intolerancias alimentarias.
Primero porque uno se tiene que poner creativo en cuanto a las comidas, pero también justamente por esto, porque va a haber una cosa con los nutrientes que puede quedar algo coja. ¿Cuál fue la historia de cada una para llegar, digamos, a esta innovación? Bueno, yo con la Keki, mi socia, nos conocemos hace varios años, pero nos volvimos a juntar, reencontrar con los niños cuando estábamos en jardín al mismo tiempo juntas. Y después nos quedamos esperando de guagua las dos al mismo tiempo y en el postnatal, entre varios cafés y conversando esto de la nutrición infantil, de cómo alimentábamos a nuestros hijos, el tema de las vitaminas, de las deficiencias. Yo en mi caso tengo 4 niños, la Keki tiene 3. Entonces, cada una en carne propia vivía esta realidad de forma distinta. Yo sí tengo niños con alergia alimentaria. Uno tenía PLB, también alergia alimentaria múltiple. Entonces, tenía que leer todas las etiquetas. También la preocupación de que estuviera recibiendo lo que necesitaba. Claro. Y la Keki, por su lado, también vivió una realidad distinta en cuanto a la alimentación. Sí, a mí me pasaban otras cosas. Por ejemplo, yo no era capaz de darle a mis hijos y cocinarle todos los días los nutrientes que necesitaban. Trabajo mucho y muchas veces me pasaba que la solución más fácil no siempre es la más nutritiva. Totalmente. Entonces ahí, a través de esos problemas, compartiendo esos problemas, también tengo un hijo, por ejemplo, que es un poco más bajito, entonces la nutrición es clave en cómo fortalecerle el crecimiento. Y ahí, conversando entre las dos de un problema real, empezamos a ver qué podíamos hacer para ayudar a nuestros niños, a nuestros propios niños en Chile, porque sabíamos que habían soluciones fuera de Chile, pero nos entraba mucho la duda, ¿cómo en Chile no se iba a poder producir lo mismo? Si no era una cosa como inventar la rueda. Claro, pero y ustedes se compartían como datos, ¿no? Si hay un suplemento no sé dónde, que le puede servir a tu hijo. Sí, es como, sí, yo traje esto también, estos son exquisitos, no, estos no son tan buenos, estos tienen pésimo gusto. Un gran punto es el tema de la adherencia. Porque, por ejemplo, uno le toca dar a la guagua en gotas, pero son unas gotas complicadas que caigan, o te toca una pastilla que no se la quiere tomar. Entonces aquí también un punto clave era cómo lograr que hubiera mayor adherencia. Claro. En fondo, una vitamina que se la tomen felices y que haya una dosis diaria de 1 o 2 gomitas al día, pero que te la pidan. Porque también ese es un gran tema. Hoy día las mamás vivimos de repente corriendo entre el colegio, las tareas, el trabajo, la alimentación, cocinar, y en qué momento las vitaminas. Totalmente. Entonces alguien te tiene que recordar, y qué mejor que sea tu propio hijo el que le encantó su vitamina y que te diga, mamá, acuérdame de darme mi multivitamínico. Ya, ¿y por dónde partieron? O sea, porque claro, aquí hay un set, digamos, de vitaminas. Tenemos vitamina C, vitamina D3, en fin, hay varias, hay prebióticos. ¿Qué dijeron ustedes ya? Esto es lo más importante. Partamos por acá y veamos cómo vamos. Sí. Bueno, nosotros lanzamos primero inicialmente 3 productos. Buscamos en Chile que nos fabricara un laboratorio que pudiera asociarse con nosotros para fabricar esto. Y una vez que tuvimos eso, logramos los sabores, logramos las vitaminas, lo que buscábamos, lanzamos 3 productos inicialmente, que fueron el multivitamínico, el probiótico y el omega. El omega aquí. Esto ya me pareció. Y hoy día lanzamos estos 3, así que esto es totalmente nuevo. Sí, el lanzamiento de los otros 3 ocurrió hoy día mismo. Ah, pero mira. Y la verdad es que los 3 con los que partimos fue un poco suplir nuestras necesidades. Sí. Nosotros necesitábamos un multivitamínico urgente, nosotros necesitábamos el omega urgente, entonces la verdad es que partimos por eso. Y ahora estos 3 nuevos fue un poco escuchando a la gente, escuchando lo que nos piden, lo que necesitan. Había un montón de mamás que querían vitamina C y no existía una vitamina C que se adecuara perfecto, ya no está la vitamina C que daban antes, o la vitamina D. Hoy día en Chile, imagínate, el 80% de la gente en Chile tiene déficit de vitamina D. O sea, es clave dar vitamina D y no hay un buen formato, entonces ahí nos pusimos nosotras a investigar. La verdad es que todo partió con muchísima investigación, muchos estudios y mucha no puedo decir esa palabra. Iterancia. Sí, bueno, mucho iterar. Claro, con nuestro laboratorio, exactamente. Oye, y bueno, ustedes en paralelo, ¿no? Tenían que seguir enfrentando las mismas dificultades, pero ya con esto diseñado, y me imagino también, digamos, conversando con el pediatra, oye, hicimos esto, nos está funcionando. ¿Cómo fue también eso de enfrentarse allá el producto listo y la necesidad real de sus niños, ¿no?
Bueno, nuestros niños son aquí nuestros conejillos de India claro. en cuanto al sabor, textura, probar los suplementos. Llevamos en el fondo vendiendo un poco más de un año y durante ese año nuestros niños han probado todos los suplementos y también en el fondo yo no le doy a todos mis niños los 3 frascos. Yo veo uno tiene tal necesidad, uno es pésimo para el pescado, otro come mal fruta y verdura, entonces le doy el multivitamínico, para el sistema digestivo, para el sistema inmune, el probiótico. Entonces también uno, no es que hay que darle de todo, sino también qué necesita ese niño realmente. Entonces, Claro. eso. Claro, y lo otro también ahí en la parte médica hay que apalancarse un montón de aprender de los médicos y preguntarles qué necesitan. Hoy día hay evidencia, por ejemplo, de que el asma le hace muy bien nuestro producto del berry con acerola. Y por eso también lo lanzamos. También hay que escuchar mucho qué opinan los nutriólogos, qué opinan los pediatras, qué es lo que se necesita, por qué para el cardiólogo es tan importante un producto y no otro, y ver qué cosas se receta más también. Oye, bueno, tuvieron esta idea en estas conversaciones, comenzaron a desarrollar el producto, pero luego, Isabel, hay que llegar a vender este producto y ahí es otro conocimiento más nuevo, un desafío, enfrentarse a algo que a lo mejor no habían hecho antes. ¿Cómo dan ese paso? Bueno, yo creo que las dos venimos de áreas comerciales. Ya. Yo trabajé muchos años a cargo de un área comercial. Vendiendo, entonces yo creo que con eso también uno tiene la expertise y también cuando uno conoce el producto y sabe sus beneficios y sabe lo bien que lo hace y lo usa uno, es muy distinto vender algo que uno conoce a vender algo que uno no conoce. Sí, yo creo que ahí también nuestros como background jugaban un rol específico. Yo soy ingeniera comercial de la Católica, la Isa es agrónoma, entonces tiene una cercanía con los alimentos que es súper propia también de la Católica, así que de ahí también surgió un montón la idea. Oye, estamos conversando con Isabel Valdés y María Angélica Armas, ambas creadoras de Oliver Kids, que son estos suplementos vitamínicos en formato de gomitas. Ya, hablemos del formato de gomitas. ¿En qué momento ustedes dicen, más allá de la necesidad que tenían sus propios niños y que empezaron a ver, que me imagino que era una cosa súper compartida, las gomitas van a ser el elemento diferenciador o lo que nos va a permitir llegar a más niños y niñas? ¿Cómo desarrollan eso? Bueno, yo creo que ahí fue clave el pensar cómo hacemos que los niños tengan mayor adherencia. ¿Cómo hacemos que a los niños les gusten las vitaminas? También hay hoy día en Chile el problema de la deglución es muy grande. O sea, un 50% de la población aprox tiene problemas para deglutir. Y si esto lo vemos en adultos, imagínate cómo esto se exacerba en niños. Claro. Entonces, si tú le das una pastilla, obviamente tal vez era un problema. Entonces teníamos que buscar que fuera algo que pudiera masticar, que fuera fácil, que fuera rico. Y qué mejor que un formato de una textura de una gomita. Oye, ¿y cómo ha sido la recepción? Hoy día ya lo decíamos en más de 150 tiendas físicas a lo largo del país. Eso ya a uno le da la idea de que esto le ha ido bien. Pero ¿cómo ha sido ese proceso de instalarse, no? Es un proceso largo que tiene un montón de trabajo por detrás, muchísimas negociaciones comerciales. Ahí agradecerle al apoyo a las farmacias NOP, agradecerle también a All Nutrition que nos ha ayudado, y hay un montón de proveedores que han confiado en nosotros y están detrás de la posibilidad de poder entregar de Arica a Punta Arenas hasta mandar a Isla de Pascua y que no haya problema en eso. Sí, yo creo que hay un punto clave, es en el fondo lo que decía la Keki, agradecer a las tiendas que han confiado en nosotros y que también ellos permiten que el producto llegue y que la gente vea el producto, porque uno hoy día dice todo e-commerce y en verdad no es tan así. La gente igual le gusta ver el producto, leer la etiqueta, tocarlo, ver la gomita, y estar en tiendas nos ha permitido eso, y también eso te da en el fondo un mejor posicionamiento al momento también de crecer en el e-commerce. Oye, y por último, antes de pasar a nuestro minuto de pitch, este pulso de innovar siendo mamá de 4, en tu caso de 3, o sea, estamos pensando con 7 niños alrededor, pero igual tener el impulso de innovar, de entender además, porque venían de áreas comerciales lo que significa un proceso así, pero de todas maneras ir adelante, ir a buscar los fondos necesarios, tener las conversaciones, las reuniones. ¿Cómo fue eso para ustedes desde ya lo más personal, no? Bueno, yo creo que al final los hijos para nosotros son un motor.
Cuando uno tiene hijos también quiere tener tiempo para ellos, tener disponibilidad, tener cierta flexibilidad. Y qué mejor hacerlo, en el fondo son un apoyo. O sea, mi hijo Oliver es un 5º hijo. Claro. Y para la Keki también, o sea, es el 4º. Sí. Oye, Isabel, María Angélica, en este programa siempre tenemos un minuto para un pitch, para que ustedes convenzan a las personas que están escuchando de que este es un buen producto, de que estos suplementos infantiles en forma de gomita son una buena idea. Así que yo les dejo el micrófono para su pitch aquí en Esa es la Idea. Aquí partimos con el pitch. Bueno, Oliver es una marca de suplementos infantiles en formato gomita que busca un formato amigable, que tenga una buena textura, un buen sabor, para que los niños se lo tomen felices. Y busca complementar la alimentación de los niños, ya sea con vitamina D, con vitamina C, un multivitamínico, probiótico, todo enfocado en distintas necesidades, como puede ser apoyar el sistema inmune, apoyar el crecimiento, también apoyar el sistema digestivo. Y sí, eso un poco. Está bien. Me bloqueé. Lo hiciste muy bien. Pero íbamos perfecto. Íbamos súper bien. Bueno, la cosa es que ustedes pueden encontrar ya este producto en más de 150 tiendas físicas a lo largo del país y además tienen e-commerce. ¿Cómo pueden encontrarlo? Los invitamos a visitarnos a nuestra página web, que es www.oliverkids.cl, o también a través de nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, que también estamos muy presentes en ambas plataformas. Ahí está entonces. Isabel Valdés, María Angélica Armas, creadoras de Oliver Kids, nos han venido a contar más sobre esta innovación y esta marca de suplementos vitamínicos en formato de gomitas. Muchas gracias a ambas por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Aquí termina el podcast de Esa es la Idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.